Un saludo muy especial para todos ustedes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Les doy la bienvenida a este canal que Dios me ha dado la oportunidad de abrir para poder llegar con una palabra de fe, para poder llegar con una palabra de esperanza para todos ustedes. Una palabra que siempre va a ser de bendición para todos aquellos que me están escuchando. Y le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tengo de transmitir un mensaje que ha nacido en el corazón de Dios. Siempre lo digo que estos mensajes deben de nacer en el corazón de Dios, porque eso somos nosotros. Nosotros solamente somos unos administradores de las riquezas de Dios. Dentro de las riquezas está su palabra. Y en este momento, ¿sí? Eso me dispongo después de haber orado, después de haber recibido un mensaje para todos ustedes, un mensaje que estoy seguro que va a ser de edificación para la iglesia, un mensaje que va a ser de edificación para todos aquellos que están escuchando y que escucharán y verán este video. Sí, les doy la bienvenida, bendiciones para todos ustedes. Mi nombre es César Espinosa, un servidor de ustedes. Espero que abra su corazón, porque esta ha sido mi oración y le he pedido ayuda al Espíritu Santo, porque sinceramente sin el Espíritu Santo no somos nada, porque aquí se trata de uno hablar la palabra inspirada por el Espíritu Santo, un mensaje que creo que me ha dado el Señor para todos ustedes, un mensaje que va a ser de inspiración, un mensaje que va a ser de bendición, un mensaje que mi oración es para que despierte de la iglesia, un mensaje para que en realidad, para que todos nosotros nos demos cuenta cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Ese es este mensaje, ¿sí? Hace días venía con la inquietud de preparar este mensaje, le había venido estudiando las escrituras y también, por supuesto, orando para que Dios me diera palabra y esa palabra transmitiese a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje nació después de yo estar leyendo las escrituras en San Juan el capítulo 18. Es algo interesante aquí en este pasaje es cuando nuestro Señor Jesucristo ya ha sido arrestado y nuestro Señor Jesucristo está compareciendo ante Poncio Pilatos. ¿Sí? Y algo interesante, una conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Poncio Pilatos. ¿Sí? Voy a leer un versículo que es el que le dio el título a este mensaje. Les voy a leer en San Juan, capítulo 18, el versículo 37. Escuchen bien, aquí en esta conversación que Pilato está teniendo con nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es algo interesante porque este versículo que le dio título a este mensaje, el cual titulé Yo para esto he nacido. Palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le respondió a Poncio Pilatos. Yo para esto, cuando Poncio Pilatos le dice al Señor, entonces tú dices que, luego eres tu rey. El Señor Jesucristo le dice, tú dices que yo soy rey, pero nuestro Señor Jesucristo da testimonio y afirma algo. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Sí? El Señor Jesucristo nos enseña aquí lo que es tener identidad y también saber el por qué estamos en este mundo, para qué hemos venido a este mundo. Él sabía, nuestro Señor Jesucristo siendo Dios, Él se hizo carne y Él tuvo claro. Y aquí nos está manifestando para qué fue que Él vino a este mundo, para qué fue que Él nació. Además de tantas cosas que el Señor Jesucristo hizo y vino como redentor, vino para morir en esa cruz, perdonar todos nuestros pecados por su sangre. Además de todo esto, el Señor Jesucristo da testimonio de una cosa. Cuando Pilatos le dice si Él es rey, y el Señor Jesucristo le contesta, es que para esto yo nací. Yo nací para ser rey. Y para esto he venido a este mundo, para ser rey.
Y este es el testimonio que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y es lo que en realidad debemos todos nosotros de entender. ¿Para qué usted ha nacido en este mundo? ¿Para qué yo nací? ¿Para qué venimos a este mundo? Todos nosotros debemos de tener un propósito. Y el Señor Jesucristo nos está dando aquí ejemplo. Miren, nuestro Señor Jesucristo nació como rey. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz como rey. Y nuestro Señor Jesucristo sigue siendo rey. Porque eso es lo que Él es. Y para eso vino a este mundo. En Mateo 2, del 1 al 2, ¿sí? Si ustedes lo quieren leer, ahí les dejo las escrituras. Dice el Señor, vamos a leerlo. En este pasaje, en Mateo 2, del 1 al 2, miren lo que dice. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Él nació como rey. El Señor Jesucristo murió como rey. Y así lo testifica la inscripción que colocaron en la cruz cuando el Señor Jesucristo murió. Y en 1 Timoteo 6, vamos a leer en 1 Timoteo 6, que el Señor Jesucristo sigue siendo rey porque eso es lo que Él es. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Amén. En 1 Timoteo 6, 13, vamos a leer el versículo 13. Vamos del 13 al 16. 1 Timoteo, sí. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, a lo que él vino. Esa fue la profesión, el testimonio que dio nuestro Señor Cristo, al decir, yo he nacido para ser rey, y he venido para ser rey. Dice el versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Él sigue siendo rey, porque para eso vino a este mundo, y esa fue la profesión que él dio, el testimonio que dio delante de Poncio Pilatos, ¿sí? Ahora, Jesús, hasta el tiempo de su manifestación, cuando Jesús nació como rey, pero aparentemente las escrituras no dicen mucho cuál fue la vida de nuestro Señor Jesucristo hasta los 30 años, ¿sí? No dice mucho, pero aparentemente nuestro Señor Jesucristo tuvo una vida normal como cualquier otra persona. A él se le conocía como el hijo del carpintero, ¿sí? Así se le conoce al Señor Jesucristo. Entonces, aparentemente, aunque él nació como rey, su vida hasta los 30 años, hasta su manifestación, él tuvo una vida, parece que normal, ¿sí? Después de los 30 años fue que él se manifestó, ¿sí? Después de los 30 años es que él comenzó su ministerio, y comenzó su ministerio como rey, porque para eso vino él a este mundo, para eso él nació, para ser rey, pero él se manifestó como rey después de los 30 años, ¿sí? Cuando empezó su ministerio. Él como rey dominó sobre la naturaleza, dominó sobre la tempestad, dominó sobre el tiempo, dominó sobre el mundo natural y dominó sobre el mundo espiritual como rey, ¿sí? Por eso es que en los evangelios nosotros vemos cantidad de milagros de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque él debía, como rey, debía dominar sobre todas las cosas, en el mundo natural y en el mundo espiritual. Además de que es Dios, además de que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios en carne, él manifestó su ministerio como un rey, ¿sí? Y así es como la gente lo conocía. Por eso desde nacimiento, ¿sí? Los magos dijeron, oye, venimos, ¿dónde fue que nació el rey? Porque esa fue la revelación que ellos tuvieron, ¿sí? Ahora, este es el ejemplo, y esta es como la introducción que quiero a este mensaje, porque el punto es que ustedes en realidad conozcan el por qué usted ha nacido, para qué vino usted a este mundo. Y ejemplo nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él nos ha dado ejemplo para que también nosotros entendamos cuál es el propósito nuestro en este mundo, para qué hemos nacido, para qué hemos venido a este mundo. Porque es que mire, todos nosotros, sea hombre, sea mujer,
tenemos un propósito bien definido en este mundo. Y es el porqué de este mensaje. El porqué de este mensaje es porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiere que nosotros sepamos para qué hemos nacido, para qué hemos venido a este mundo. Todos nosotros necesitamos un norte. En nuestra vida necesitamos un norte y debemos de saber para qué hemos venido a este mundo, hacia dónde nos dirigimos. Y además de un norte, ¿sí?, el nosotros conocer y saber el por qué hemos nacido en este mundo, para qué hemos venido acá, eso nos da a nosotros un por qué vivir y un cómo vivir. Un por qué vivir y un cómo vivir. Porque es que usted debe vivir como o para lo que usted ha nacido, para el propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo. ¿Sí? Miren, nosotros somos una creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios que hemos venido a este mundo con un objetivo muy claro. Y ese objetivo es el que nos lleva a nosotros a saber cómo vivir y el por qué vivir. ¿Sí? Nosotros no debemos de estar en este mundo sin ningún rumbo alguno. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas personas hay viviendo en este mundo porque sí? Están viviendo porque pues, les tocó vivir, porque nacieron, ¿sí? Los engendraron, nació de la mamá, entonces están viviendo porque pues les tocó vivir, ¿ya? Vino a este mundo, entonces están viviendo, pero ¿cuál es el rumbo? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el propósito que están cumpliendo en esta vida? Sí, ¿cuál es el norte de estas personas? ¿O cuál es el norte suyo? ¿Cuál es el propósito suyo aquí en esta tierra? ¿Por qué usted nació? Pues, debemos de tener un norte, debemos de tener un objetivo, debemos de tener claro el por qué hemos nacido. Sí, no, porque mamá y papá pues me engendraron así. No, ellos fueron un instrumento. Ellos fueron el instrumento por el cual Dios usó para que usted viniera a este mundo. Y con un propósito. ¿Sí? Ahora, lo peor, además de personas que no tengan un rumbo definido, tener un rumbo equivocado. Sí, porque es que el rumbo, el norte, el por qué nosotros estamos en el mundo debe ser una revelación del mismo Dios que nos creó, del mismo Dios que nos permitió nacer en esta tierra. Sí, ese propósito no se lo da su papá o su mamá. Ese propósito usted mismo no se lo determina. Usted debe de conocer el por qué nació en este mundo, usted por qué vino a este mundo. Y créame, que el único que a usted le puede mostrar el propósito por el cual usted nació es Dios mismo, su creador. Dios mismo, su creador. Él es el que puede darle testimonio. Ahora, miren que en Efesios capítulo 1, del 15 al 18, ahí inclusive nos anima el Espíritu Santo, que es el que inspira las Escrituras, nos anima a que nosotros inclusive debemos de orar por eso. Porque es que si usted todavía no sabe por qué nació en este mundo, o si usted tiene un propósito equivocado o no, mire, yo le aconsejo que siga la oración de Efesios 1. Porque el mismo Dios nos pide a nosotros que debemos de orar por eso. Debemos de pedirle a papá Dios, danos claridad. Dime el por qué nació este mundo. ¿Por qué he venido? Usted tiene un ministerio, usted tiene una razón de vivir. Ahora, ¿es la correcta? Eso es lo que debemos de preguntar, ¿no es la correcta? Porque ¿cuántas personas hay dentro del cuerpo del Señor Jesucristo desempeñando un ministerio? Sea pastor, sea evangelista, sea un diácono, sea maestro, ¿sí? Sea que tenga el don de servicio, sea lo que sea. Ahora, ¿ese propósito fue lo que Dios a usted le reveló o fue lo que usted quiso hacer? No vaya a ser que estemos equivocados y viviendo un propósito equivocado. ¿Sí? Les voy a leer la escritura de que dice en Efesios. Efesios capítulo 1. Tengo mi Biblia. Entonces vamos a leer en Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 15 al 18. Dice así las escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto es el apóstol Pablo. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Esta es la oración que el apóstol Pablo hacía por la iglesia de Efeso. Esta es la oración que el Espíritu Santo nos dice que debemos de hacer nosotros, para que sepamos cuál es la esperanza de vida a que Dios nos ha llamado, cuál es el propósito por el cual nosotros hemos nacido, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos de orar. Si aún usted no tiene definido su propósito, si usted cree que está dentro del propósito de Dios, muy bien, ya Dios se lo reveló. Ahora, si no, busque la guía de Dios, busque la dirección de Dios, porque es que nosotros no venimos aquí a la tierra que porque sí, no. Ahora, mira, tengan por cierto algo. Usted no nació sencillamente para estudiar o para ir a una universidad o para graduarse y luego entonces vivir desempeñando una profesión por la cual usted se gradúa. Sí, tiene la oportunidad de estudiar, ¿sí? No, usted no nació solamente para esto, ¿sí? Usted, ahora sí, claro, se tienen oportunidades en esta vida, sí. Hay muchas oportunidades, muchas cosas que nosotros hacemos en este mundo. Sí, como les digo, si tiene la oportunidad de estudiar, usted estudia, usted se proyecta, usted quiere estudiar en una universidad, porque es que usted quiere tener una profesión para poder saber cómo ganarse la vida, desempeñar esa profesión. Sí, pero mire, yo le aseguro, usted no nació para eso. Usted no nació, ¿sí?, para conseguir un novio, para conseguir una novia, casarse, tener una familia, tener hijos, ¿sí? Y ya, ese es su propósito, ya, yo me casé, ya tengo mis hijos, porque es que muchos papás dicen eso, o muchas mamás dicen eso. Bueno, ya, yo tuve mis hijos, los crié, les di universidad, ya, ellos que se defiendan. ¿A cuántos nos dijeron eso? ¿O a cuántos les han dicho eso? Ah, no, ya, yo le pagué el estudio a mis hijos, ya lo gradué y ya entonces ahí para que él se defienda. ¿Ese es su propósito en la vida? Simplemente tener una familia, conseguir plata para pagarle el estudio a sus hijos y llevarlos a la universidad. ¿Ese es su propósito en la vida? No, ese no es su propósito en la vida. Esas cosas las hacemos, claro que sí, esas cosas las hacemos. Nosotros vamos a muchos de nosotros, si nos vamos a casar, vamos a tener hijos, sí, pero ese no es el propósito por el cual usted nació. Esas son las cosas que usted desarrolla, son experiencias de vida que usted tiene en esta vida, que usted tiene mientras esté en esta tierra, en este mundo. Pero ese no es su propósito. Sí, aquí en este mundo usted va a vivir muchas cosas y va a tener diferentes oportunidades de vida, unos diferentes de otras. No todos somos iguales, unos van a vivir de una manera, otros van a vivir de otra manera, unos tienen otra oportunidad así, otros tienen otras diferentes oportunidades, unos van a tener la oportunidad de estudiar, otros no, unos van a tener la oportunidad de tener familia, otros no, unos van a querer tener hijos, otros no van a querer tener hijos, ¿sí? Pero usted a qué vino a este mundo. Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Y este es el llamado a la reflexión que yo quiero hacerles a través de este mensaje. Porque ejemplo nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Este fue el testimonio que el Señor Jesucristo dio ante Pilatos. Cuando Pilatos le dijo, entonces que tú eres rey. El Señor Jesucristo le dice, no, es que tú dices eso, pero es que yo para esto he nacido. Yo he nacido para rey, para ser rey. Yo he venido a este mundo para ser rey. El Señor la tenía clara. Y también quiere que usted y yo la tengamos clara. ¿Por qué hemos nacido este mundo? Vuelvo y repito, aquí en este mundo vamos a tener diferentes clases de oportunidades. Sí, oportunidades de vida, unos diferentes de otras. Pero, y eso es lo que debemos también de enseñar a nuestros hijos. El por qué ellos nacieron en este mundo. No, pues, ¿para qué? Ya después de que usted, entonces usted se siente realizado cuando usted le paga su estudio a sus hijos, los lleva a la universidad, los gradúa y ya, listo, cumplí con ellos. No, no, lo que usted aprende de Dios, lo que usted puede aprender del Señor Jesucristo, cuando usted conoce su propósito, es lo que usted debería transmitirle a sus hijos, para que de temprano ellos tengan un porqué de vivir, para que tengan un norte. Ahora, si usted como padre de familia, si usted como madre de familia no tiene un norte definido, mucho menos sus hijos, porque ¿qué es lo que usted va a transmitir a sus hijos? ¿Sí? Entonces debemos de conocer para qué Dios nos ha hecho nacer. Debemos de conocer para qué hemos venido a este mundo. Es lo que debemos de conocer. Vuelvo y repito, hay muchas oportunidades de vida, pero ¿cuál es el norte? ¿Hacia dónde usted está dirigiendo? Porque cuando usted en ese norte, cuando usted sabe el por qué usted ha nacido, para qué vino a este mundo, mire, usted va a vivir como eso. Pero entonces muchos
Entonces simplemente se consideran padres y madres de familia y viven su vida de acuerdo a eso. Su estilo de vida es de acuerdo a eso. ¿Porque creen a eso vinieron a este mundo? No, créanme que no. Créanme que no. Usted y yo tenemos un propósito divino de parte de nuestro Padre Celestial, que nos dio la gracia de nacer. Y más que la gracia de nacer, nos dio la oportunidad de conocer la verdad, que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. No es religión. La religión a usted nunca le dará un propósito de vida. La religión nunca a usted le dará un norte de vida. La religión lo va a desenfocar del propósito que Dios tiene en su vida. No importa qué religión sea, cualquier religión que sea. La religión a usted lo va a desenfocar. Porque entonces la religión le va a decir a usted cómo vivir, qué estilo de vida tener, qué estilo de vida tener, de acuerdo a la religión. Pero no, mire, este camino, cuando uno viene al conocimiento de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, uno en verdad debe conocer ese propósito divino. Y te digo una cosa, le digo algo. Cuando usted está viviendo de acuerdo al propósito por el cual usted nació, créanme que usted sí se va a sentir realizado. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres hay que cuando consiguen su esposo, cuando consiguen su esposa, ya me siento realizado, ya me siento realizada? ¿Cuántas mujeres hay que cuando después de que tengan sus hijos, ya me siento realizada, ya soy mamá? ¿Cuántos padres de familia cuando logran que su hijo o hija se gradúe en la universidad dicen, ya me siento realizado, ya cumplí? No, no, usted no ha cumplido. Usted tuvo una experiencia de vida aquí en esta tierra con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su trabajo, con su profesión, pero usted para eso no nació. Mire, en las escrituras, si uno se pone a estudiar las escrituras, todas aquellas hombres, todas aquellas personas que la Biblia menciona, ellos tenían un propósito, ellos conocieron su propósito. Desde el mismo Adán, desde el mismo Noé. Adán nació con un propósito. Nació no, Dios creó, porque Dios creó a Adán, por supuesto, él no nació. Pero Dios creó a Adán y a Eva con un propósito definido. Ellos nacieron no. Adán y Eva fueron creados con un propósito en este mundo. Dios los hizo en este mundo para algo. Pero ya ustedes conocen cuál es la historia de Adán y Eva. Ellos se desenfocaron, ellos se dejaron engañar y ellos se apartaron del propósito por el cual Dios los creó en esta tierra, y por eso vino lo que vino a esta tierra y a todos nosotros, porque nosotros heredamos la naturaleza caída de Adán, pero Dios no creó a Adán para eso, pero él se desenfocó. Y eso es lo importante, conocer nuestro propósito. De pronto usted está desenfocado, de pronto usted está yéndose por otro lado que no es el propósito suyo, o usted cree que el propósito simplemente es nacer, estudiar, conseguir esposo, esposa, casarse, tener hijos, vivir una profesión y ya. No, no, créame que no. Ahora, tenemos varios ejemplos de hombres, mujeres de las escrituras que sí conocieron su propósito. Y mire, no es el solo hecho de usted conocer el por qué nació, el por qué vino a este mundo. Es que cuando usted conoce eso, entonces usted va a vivir para lo que usted nació. Eso es lo importante. Usted va a vivir con una identidad, y esa identidad se la da el por qué usted está en este mundo. Usted va a tener identidad, usted va a vivir de acuerdo a esa identidad. Tenemos ejemplo Abraham. En las escrituras nos habla de Abraham. Mire, Abraham nació con un propósito muy definido. Y todo lo que envuelve a Abraham demuestra cuál es el propósito por el cual él vino a este mundo. Abraham nació para ser padre de multitud de gente. Abraham nació para ser el padre de la fe y dejarnos ejemplo a todos nosotros, porque hasta hoy en día se habla de Abraham y se habla de la fe de Abraham. Sí, hasta hoy en día se habla de la fe de Abraham. Dice las escrituras, ¿sí?, que Abraham es el padre de la fe. Y todo lo que Abraham, mire, desde que Dios llamó a Abraham para que saliera de su pueblo, para que saliera de su parentela, él lo hizo por fe. Y toda la vida de Abraham fue para demostrar, o para demostrar no tanto, fue para mostrarnos
¿sí? Hasta esta época, después de miles y miles de años, para mostrarnos qué es la fe y cómo se debe vivir por fe. Esa es la importancia de la vida de Abraham y ese fue el propósito por el cual Dios hizo nacer a Abraham. Tenemos a David. Mire, David nació para ser rey. Cuando en las escrituras aparece David, David era un pastor de ovejas. David estaba en el campo pastoreando las ovejitas, pero él no nació para ser pastor de ovejas. David nació para ser rey. Para eso nació el rey David. Para eso nació David, para ser rey. Y desde el momento en que la escritura nos comienza a mencionar a David, las mismas escrituras muestran que para eso nació David. Y una vez porque es que mire, así como nuestro Señor Jesucristo se manifestó al mundo como rey después, a los 30 años de edad, y eso tiene un porqué, eso lo podemos tratar en otro mensaje. Después de 30 años, es un ejemplo de cómo usted y yo, cuando nacemos de nuevo en la familia de nuestro Señor Jesucristo, ahí comenzamos a desempeñar el propósito por el cual hemos nacido. Antes de venir a Cristo, nosotros andábamos sin rumbo. Antes de nosotros venir a Jesucristo, nosotros andábamos haciendo la voluntad del mundo y haciendo la voluntad de la carne, ¿sí? Sin conocimiento de Dios. Muchos de nosotros en una religión, ¿sí? Pero después de que nosotros venimos al Señor Jesucristo, después de que el Señor nos llama y venimos a este camino, ahí es cuando nosotros comenzamos a conocer, o debemos de conocer, cuál es el propósito y el por qué nacimos en este mundo, y entonces de ahí en adelante entonces vamos a vivir de acuerdo a ese propósito y vamos a vivir de acuerdo a ese llamamiento. Porque eso fue lo que pasó también con Abraham cuando fue sacado de su parentela. Después de que salió de su parentela, comenzó a vivir de la manera como Dios lo llamó. Lo mismo el rey David. David, cuando era pastor, fue llamado para ser ungido a la casa de su papá, a la reunión que tenían, ¿sí? Lo pueden leer, ¿cierto? En Samuel. Pero entonces, mire, David, después de que fue ungido, comenzó ya a vivir como rey porque él entendió que es el propósito por el cual él nació acá. Ese fue el propósito por el cual él nació para ser pastor. Él nació para ser rey, ¿sí? Y él dio testimonio de eso. Miren un pastorcito de ovejas enfrentarse, que no era soldado, que no sabía manejar espada, que no sabía manejar lanza, ninguna de esas cosas. David lo único que sabía era manejar un cayado con el cual pastorear sus ovejas. Y apenas se vio con un gigante adelante, salió de él lo que en realidad él era, que era un rey poderoso para ejemplo. ¿Qué hizo entonces el pastorcito? Mató un gigante, porque para eso nació el rey David. Cuando de usted, cuando de mí sale de adentro aquello por lo cual no hemos nacido, entonces nuestro estilo de vida va a ser de esa manera. Y el estilo de vida cambió de David, cambió después que él se enfrentó a ese gigante. Porque para eso nació. El ADN del rey David era eso, rey. Y como rey vivió, como rey se enfrentó a ese gigante. Él no se enfrentó a ese gigante como un pastorcito de oveja. Él se enfrentó a ese gigante como un rey. Ahora, ¿se acuerdan cuando David comenzó a huir de Saúl? David se escondió en una cueva. ¿Sí? ¿Y mire, quién vino a esa cueva? A esa cueva dice la palabra en 1 Samuel 22, uno se lo voy a leer. Porque es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nosotros. ¿Para qué? O sea, cuando usted y yo conocemos nuestro propósito, nosotros debemos de saber, o debemos de permitir que el Espíritu Santo saque de entre nosotros aquello por lo cual hemos nacido. Eso fue lo que pasó con el rey David, ¿sí? Mire, vamos a leer en 1 Samuel. 1 Samuel, el capítulo 22, voy a leer del 1 al 2. Miren, esto es lo que es el ADN de David. Y es el por qué él nació. Porque miren lo que dice la escritura. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, escuchen, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Miren, es muy interesante esto. Porque cuando David conoció
y supo cuál era su propósito, él comenzó, aún así huyendo de Saúl, él sabía cómo vivir como rey. Tanto así que mire quién le llegó a David. Mire la gente que le llegó a David, endeudados, amargados, atormentados. Le llegó también, aquí dice, endeudados, afligidos. Ahora, la influencia de David, ¿qué hizo de esta gente? Porque es que mire, cuando usted está viviendo de acuerdo al propósito por el cual usted nació, asimismo usted va a influenciar todo aquel que está alrededor suyo. Usted no lo puede evitar. Si usted está dentro del propósito de Dios, si usted tiene claro el por qué nació este mundo, porque si usted mismo se ha imaginado cuál es el propósito por el cual está en este mundo, usted va a estar en el camino equivocado y usted no va a influenciar a nadie para bien. Pero a eso hemos venido nosotros. Miren quién le llegó a esta gente, miren quién le llegó a David. Ahora, es interesante, ¿sí?, que aquí dice que habían endeudados, afligidos, amargos de espíritu, cobarde, había de todo, menos cosa buena. Y David fue hecho jefe de ellos. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué vemos que hizo David con esa gente después? Unos años después, ¿quién vinieron a ser esa gente? La palabra de Dios dice que David tuvo consigo unos valientes. ¿De dónde salieron los valientes? De la influencia del mismo David, porque veían el ejemplo de David. En segunda de Samuel, el capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23, del versículo 8 al 23, usted se va a dar cuenta. Y usted ahí va a leer esas personas que fueron a David, allá a la cueva de Adulán, esos amargados de espíritu, esos miedosos, esos cobardes, esos afligidos. Mire cómo ahora se lee que llegaron a ser en 2 Samuel capítulo 23. Yo les voy a dejar del versículo 8 al 23 para que usted lo lea. Le voy a leer los primeros versículos del versículo 8 en adelante. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. A 800 hombres en una ocasión. Y estoy seguro que ese hombre también estaba en la cueva de Adulán. Y cuando recién llegó allá a esa cueva de Adulán, ¿cómo llegó? Llegó siendo un cobarde, llegó siendo un afligido, llegó endeudado, llegó todo amargo, de amargura de espíritu. Y ahorita, ¿cómo lo vemos? Un valiente de David, y ese solo valiente mató 800 hombres en una ocasión. Después de Eleazar, hijo de Dodo, a Jojita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Porque es que para eso nació David, para hacer influencia, para influir sobre aquellas personas que están alrededor de él. Esto es lo que hace una vida de propósito. Eso es lo que hace la vida de una persona cuando conoce el por qué vino a este mundo. ¿Por qué? Porque es que cuando usted conoce eso, su estilo de vida va a ser de acuerdo por lo cual usted nació. Pero cuando usted no conoce cuál es el propósito por el cual usted nació, entonces, perdone, pero a veces las mujeres viven para trabajar y amas de casa. O las dos cosas. ¿Y el hombre para qué? El hombre vive para trabajar, crear sus hijos, mantener su hogar y ese es su propósito. No. De esa manera, ¿usted a quién va a influir? Pero usted siendo cristiano, usted siendo un hijo de Dios, usted habiendo recibido el llamado de nuestro Padre Celestial, usted debe, además de tener un propósito, usted debe ser de bendición. Todos nosotros debemos de ser bendición para todos aquellos que nos están rodeando. Ahora, usted va a ser de bendición cuando usted sepa el por qué usted nació, porque ese va a ser su estilo de vida. ¿Y por qué va a ser su estilo de vida? Porque usted va a tener identidad. Usted va a tener identidad, la identidad que le da la revelación de Dios cuando usted viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Tenemos otros ejemplos. Mire, tenemos a Gedeón, tenemos a Sansón.
Usted lo puede leer la historia de Gedeón en Jueces capítulo 6 y capítulo 7, la de Sansón capítulo 13 hasta el capítulo 16. Ellos nacieron con un propósito. Es bonita la historia de Sansón. ¿Saben por qué? Porque antes de Sansón nacer, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, se le apareció a los papás de Sansón y les dijo para qué iban a hacer ese niño. Les dijo, vea, ustedes van a tener un hijo, va a ser varón, va a ser nazareno. Este hijo va a ser así, así, así. Les mostró el propósito por el cual nació Sansón. Y Sansón cumplió ese propósito. Se estaba desviando o se desvió, pero nació para ser un líder. Y un líder que juzgó a Israel con valentía y con un propósito definido, porque Sansón tenía también esa identidad, ¿sí? Tenemos grandes hombres, también mujeres en la Biblia que nos hablan acerca de esto, ¿sí? El mismo apóstol Pablo. ¿De dónde sacó Dios a Pablo? Cuando llamaba a Saulo. Saulo perseguía la iglesia. Saulo aprobaba la muerte de unos cristianos. Y en eso estaba cuando Dios los llamó. En eso, porque ese no era el propósito de Pablo. El propósito de Pablo no era perseguir cristianos. El propósito de Pablo era hacer cristianos. El propósito del apóstol Pablo no era simplemente un servidor de los fariseos, un servidor de los sumos sacerdotes, que la obsesión de ellos era acabar con los cristianos y paso cogieron a Saulo, que le pudieron hacer Pablo. Pero ese no era el propósito por el cual Pablo nació. Pablo nació para ser el apóstol a los gentiles. Para eso nació. Pablo sufrió lo que sufrió porque él tenía esa identidad. Él sabía para qué nació. Él mismo lo testifica en las escrituras. El mismo apóstol testifica que él nació para ser el apóstol, ¿sí?, a los gentiles. Y ya Dios lo sacó, ¿sí?, de lo que estaba él haciendo. Persiguiendo cristianos, matando cristianos, aprobando para que mataran a los cristianos. Pero no, ese no era el propósito de él. Entonces, ¿sí?, todos nosotros sin excepción, hemos nacido con un propósito. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque así es en las Escrituras. Eso es lo que la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y todos nosotros sin excepción tenemos un propósito por el cual hemos nacido en este mundo, para qué hemos venido a este mundo. Y debemos de dar testimonio de eso. ¿Sí? Todos los que hemos nacido tenemos una función en este mundo. Y esa función, créanme, esa función es para dar gloria al Rey, gloria a nuestro Señor Jesucristo, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria al que nos llamó. Y nos llamó no según nuestras obras, no porque usted era muy bueno, no porque usted era menos pecador que otro. No, para Dios todos los pecados son iguales. La mentira es lo mismo que matar, para Dios es lo mismo. Entonces, mire, todos nosotros, Dios nos ha llamado y nos ha llamado de acuerdo a su propósito. La misma escritura dice que todos nosotros hemos nacido, todos nosotros hemos venido a este mundo, hemos venido a los pies del Señor Jesucristo. Todos nosotros hemos recibido el llamado de nuestro Señor Jesucristo, no por obras, sino por la gracia de Dios. Porque es que Dios tiene un propósito con usted y Dios tiene un propósito conmigo. Para eso nos llamó, para eso nos dio el entendimiento y para eso nos abrió nuestros ojos para conocer la verdad en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él tiene un propósito con nosotros y Él quiere que conozcamos esa razón de vivir. ¿Sí? Ahora, usted, mi amigo, mi amiga que escucha este mensaje, usted que me está viendo por este video, si usted aún no ha venido a los caminos del soberano Dios, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, si usted aún no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su personal Salvador, si usted no ha aceptado aún esta salvación que es en Cristo Jesús, porque a lo mejor usted está haciendo una religión, o peor si no tiene religión, o peor no es lo mismo, tener religión que no tener religión es lo mismo. ¿Sí? Pero si usted aún está en religión, si aún está confiando en su religión, yo lo invito, porque a través de este video también Dios le está hablando a usted
y le está haciendo un llamado. Le está haciendo un llamado no porque usted sea muy bueno, no porque usted se lo merezca, no, porque es que Dios tiene un propósito con usted. Acepte ese llamado. Yo lo invito, ¿sí?, a que usted acepte este llamado y conozca el por qué usted ha venido a este mundo. Acepte el llamado que le está haciendo Dios. El Espíritu Santo le puede estar a usted hablando para que venga a los pies de nuestro Jesucristo, para que se aparte religión, no importa la religión que sea, para que se aparte religión y acepte a nuestro Jesucristo como su persona salvador. Crea que es la sangre de Él la que le quite el pecado, la que perdona todos sus pecados, no la religión. ¿Y por qué Dios le está haciendo este llamado? Porque Él tiene un propósito con usted, hombre o mujer. Él tiene un propósito con usted. No rechace este llamado. Venga para Jesucristo. Yo lo invito a que haga esto. Abra su corazón. Acepte al Señor Jesucristo aquí adentro en su corazón. Tenga una relación personal con Él y Él le va a mostrar cuál es el propósito por el cual usted nació. Cuál es el propósito por el cual usted nació. ¿Sí? Dios lo bendiga. Dios la bendiga. Que usted acepte este llamado y siga escuchando este mensaje, que es de bendición. Ahora, usted en esta vida tendrá muchas experiencias de vida en este mundo. Vuelvo y repito, como lo dije al principio, usted podrá estudiar, usted podrá casarse, usted podrá tener hijos, usted podrá tener una familia, usted podrá tener tu trabajo, usted podrá tener su empresa, ¿sí? Usted a lo mejor será abuelo, sí o si no, unos más, otros menos, otros sí, otros no, con todos estos proyectos de vida. Usted irá de aquí para allá. Pero mire, usted no nació para eso, usted nació, sí, con un propósito. Tenemos el ejemplo de Abraham, tenemos el ejemplo de David, tenemos el ejemplo de Moisés, tenemos el ejemplo de Pablo, tenemos el ejemplo de Gedeón, Sansón y tantos otros de las escrituras que nos dan ejemplo. Tenemos un ejemplo del Señor Jesucristo, ¿sí? Ellos, mire, todos ellos vieron una vida, ellos tuvieron una esposa, tuvieron un esposo, tuvieron hijos, tuvieron sus empresas. Pero ellos supieron que para eso nacieron. Fueron experiencias de vida que vivieron aquí en la tierra, en este mundo. Pero para eso no nacieron. Cada uno de ellos tuvo un propósito. Y ya lo hemos mencionado, en la escritura los menciona. ¿Sí? Entonces, sobre todas estas cosas, ellos debieron de descubrir su identidad. Y esa identidad, vuelvo y repito, los llevó a vivir de la manera por la cual ellos nacieron en esta vida. ¿Sí? Hay una escritura interesante. De pronto, yo creo que todos ustedes saben la historia de José. ¿Sí? José, aquel hombre que fue el hijo de Jacob y el cual los hermanos lo vendieron a Egipto como esclavo. ¿Sí? Esa historia está en Génesis. Ahora, algo interesante. Miren que José, ¿sí?, fue golpeado por los hermanos. Casi lo matan. Fue lanzado a una cisterna. Luego fue vendido como esclavo, ¿sí?, a Egipto. Estuvo en la cárcel. Pero ¿saben una cosa? A pesar de todas aquellas cosas que José vivió, él conoció el propósito por el cual no solamente nació, sino por el cual le pasaron todas aquellas cosas. José supo por qué le pasaron todas las cosas. José entendió, ya después de que Dios se lo reveló, José entendió el por qué. Sí, le sucedieron todas las cosas, que fueron calamidades, que fueron problemas, que fueron situaciones adversas, fueron injusticias, pero esa es una cosa, él no vivió amargado, porque José entendió el por qué todas aquellas cosas le sucedieron. Porque todas aquellas cosas que le sucedían a José lo llevaban al propósito de Dios. ¿Sí? Se los voy a leer una parte de lo que José testificó a los hermanos en Génesis 45. Miren lo que dice Génesis 45. Génesis 45. Les voy a leer del versículo 4 al 8. Miren, aquí es cuando, ya en el capítulo 45, es cuando José, siendo el segundo después de Faraón, ya se dio a conocer a sus hermanos, porque inicialmente sus hermanos no lo conocieron, no lo reconocieron, ¿sí? Entonces ya José se dio a conocer a ellos. Y miren lo que dice José. Entonces dijo José a sus hermanos. Génesis 45, voy a leer del versículo 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues,
no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mire, eso es para gloria a Dios, eso es para alegrarnos, eso es para nosotros hombre, animarnos. Tantas cosas adversas, tanto sufrimiento, tanta aflicción que vivió José. Sin embargo, él dijo, ya sé por qué pasaron estas cosas. Porque Dios me envió delante de mi familia para preservarle vida a ellos. José tuvo esa identidad. José tuvo esa revelación, tuvo ese conocimiento. Él supo para qué nació en este mundo, para qué fue enviado a Egipto. Mire, eso debe motivarnos a usted y a mí. Eso debe alegrarnos de saber que Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Independiente de lo que usted esté pasando, independiente de cualquier cantidad de cosas que usted esté sufriendo, dificultades, problemas, lo que sea, sepa que si usted está en las manos de Dios, Dios lo está encaminando a cumplir su propósito. Ahora, esa aflicción, esos problemas, circunstancias adversas van a durar menos cuando usted conoce el propósito de Dios. ¿Sí? Moisés, no he hablado de Moisés, ¿sí? Pero mire, ya para terminar, les quiero mencionar algo de Moisés. Moisés supo que él había nacido para liberar a sus hermanos de la esclavitud de Egipto. Él lo supo, él lo sabía. Moisés lo sabía. Moisés la tenía clara desde el principio. Es más, desde que Moisés vivía en la casa de Faraón, él sabía el por qué había nacido y por qué estaba en esa casa de Faraón. Moisés lo sabía. Él sabía que había nacido para ser libertador de sus hermanos, los israelitas, de Egipto. Él los iba a sacar de Egipto. Moisés lo sabía. Él la tenía clara. Él tuvo esa identidad. Lo que pasa es que Moisés se equivocó. Y quise mencionar el caso de Moisés, ahí está de último, para llamar la atención de todo usted. Si en verdad usted está haciendo las cosas, si usted está cumpliendo el propósito de Dios a la manera de Dios o a la manera suya. Y esto lo digo porque miren, en este camino, en la iglesia, hay muchos pastores que no son llamados por Dios. Hay muchos pastores que se han hecho pastores por ellos mismos. Hay muchos predicadores que se han hecho predicadores por ellos mismos. ¿Sabe por qué? Porque han confiado en sus propias habilidades. Confían en que yendo a un instituto bíblico, yendo a un curso, cómo predicar. Porque de eso hay cantidades. Hoy en día hay cantidad de eso. Hay cantidad de institutos bíblicos, hay cantidad de escuelas bíblicas, hay cantidad de escuelas y universidades cristianas que le enseñan a la gente cómo predicar, le enseñan cómo ser pastor, le enseñan cómo evangelizar. Eso es el hombre. Y de pronto usted está en un propósito equivocado. Asegúrese que si usted es pastor es porque Dios le dio ese llamamiento. Y yo les digo una cosa, cuando Dios llama a un pastor, cuando Dios llama a una persona para que sea predicador, cuando Dios llama a una persona para que sea evangelista, cuando sea maestro, Dios es el que lo capacita, no el ser humano. Y usted mismo no se capacita, Dios lo capacita. Usted entréguese a la mano de Dios, ríndase al Espíritu Santo, ríndase a la palabra de Dios, ríndase a su Padre y Él lo va a capacitar. Él mismo lo va a capacitar. ¿Sí? Pero desafortunadamente hay muchos que se han hecho pastores ellos mismos. Hay muchos que se han hecho evangelistas ellos mismos. Hay muchos que se han hecho predicadores ellos mismos. ¿Por qué? Porque creen que estudiando para ser pastor van a la universidad, van a un instituto bíblico. Entonces después de que tienen el diploma que dice, ya usted es pastor, ya usted es predicador, salen contentos. Ya soy predicador, ya soy predicador, ya soy pastor, ya soy evangelista, ya soy misionero. Ahora sí puedo irme de misionero. ¿Por qué? ¿Quién lo llamó? ¿Quién dijo usted que era misionero? ¿Quién dijo usted que era pastor? Por el instituto bíblico. Porque hay un cartón, como cualquier universitario, que le dice que usted es pastor. Ahora, ¿sabe qué? Lo importante es que sea el Espíritu Santo que le diga que usted es pastor. Y Él lo va a respaldar y Él lo va a capacitar. Ahora, si usted quiere ir a un instituto bíblico para prepararse,
hágalo. Pero esta es una cosa, no dependa de eso, dependa del llamamiento de Dios, dependa del llamamiento que Dios le hace a través de nuestro Señor Jesucristo y dependa de la capacitación del Espíritu Santo. Tenga eso si usted lo desea. Pero esta es una cosa, quien lo capacita es el que lo llama. Y quien lo llama es aquel que tiene un propósito con usted. Amén. Mire lo que le pasó a Moisés. Vamos a leer en Hechos. En Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 7. Mire lo que dice Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, voy a leerles del 20 al 30. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 7 del 20 al 30. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero, siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que él nació para liberar a sus hermanos, los israelitas, de la esclavitud de los egipcios. Lo que pasa es una cosa. Uno, Moisés se adelantó al tiempo de Dios. Y lo otro, como Moisés se vio, aquí está la palabra que era poderoso en palabras y obras, y fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, entonces dijo, no, ya estoy preparado. Ya, yo estoy en el llamamiento mío, ya, yo soy el libertador. A ver, mis hermanos, aquí vengo yo como libertador. Y eso es lo que pasa con muchos pastores, predicadores y tantos servidores de Dios. Están en el camino equivocado, o están en el propósito equivocado, están en el llamamiento equivocado. Así nos hacen las cosas. Y mira lo que le pasó a Moisés. Versículo 24. Voy a repetir el 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Versículo 25 otra vez. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Nah. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Ahora sí, Moisés, cuando ya se despojó de toda su sabiduría de los egipcios, cuando ya Moisés no se vio que era poderoso en palabra y obra de todos los egipcios, y de esa manera creyó que él iba a libertar a sus hermanos, y fue rechazado. ¿Por qué? Porque uno, no era el tiempo de Dios, y porque Moisés confió en él mismo. Estuvo por el desierto 40 años, hasta que ahora sí Dios lo llamó. Y Dios dijo, sí, Moisés, yo te escogí, tú naciste para ser libertador, pero a mi manera. Confía en mí, que yo soy el que te capacito, yo soy el que te envío. Entonces, mis hermanos, digo esto, menciono esto, para que todos nosotros nos animemos, ¿sí?, a orar, a buscar de Dios, a buscar de ese llamamiento en nosotros. Dios lo llamó a usted y a mí con un propósito, no conforme a obras. No porque usted es muy elocuente, no porque usted es una cosa, porque usted es la otra cosa, no porque usted sea hombre, porque sea mujer. No, Dios lo llamó porque tiene un propósito para con usted. Y créame que cuando usted conozca ese propósito por el cual usted nació, créame que usted se va a sentir realizado y usted va a tener identidad y su estilo de vida va a ser conforme a ese propósito y en todo Dios lo va a respaldar. En todo Dios lo va a respaldar. Amén. Entonces, yo lo invito a que en realidad ore, busque al Señor,
busque el rostro del Señor, busque la guía y dirección del Señor y confíe que Dios lo respalde. Y ustedes, mis amigos, mis amigas que aún no conocen al Señor Jesucristo, ustedes que aún no se han decidido por venir a este camino, yo los invito a que usted venga a los pies del Señor Jesucristo. Yo los invito a que usted se despoje de religión. Yo los invito a que usted se despoje de toda incredulidad. Yo los invito a que usted tome una decisión. Hoy tome esa decisión y reciba, abra su corazón para que nuestro Señor Jesucristo entre a su vida. Dígale a Él que entre a su vida, que le perdona todos sus pecados, que usted cree que la sangre es la que le perdona todos sus pecados. No confía en religión, no confía en sus habilidades, no confíe en nada suyo. Confíe en que Dios es el que lo capacita. Él lo ama y le quiere mostrar cuál es el propósito por el cual usted nació en esta vida. Y es triste que usted ya nació en esta vida y usted parta esta vida sin haber cumplido el propósito por el cual usted nació. Es triste eso. ¿Por qué? Porque la vida plena, la vida abundante está en desempeñar la obra por la cual usted y yo nacimos. Y créame, nosotros hemos sido llamados para la alabanza de la gloria, de la gracia de nuestro Padre Celestial. Amén. Dios me los bendiga y espero que usted siga conectado con este canal. Un canal que le aseguro que va a ser de bendición para su vida y también va a ser de bendición para su familia, de bendición para su iglesia. Siga conectado con este canal. Aquí usted me va a tener trayéndole más mensajes, más palabra de Dios, palabra inspiradora, palabra de fe y créame, palabra de edificación. Este es su hermano César Espinosa. Los amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que ha conocido el propósito por el cual vino a esta tierra y así no se los comparto. Y aquí estoy cumpliendo ese propósito. Esta es la vida en abundancia que nuestro Señor Cristo vino a traernos. Bendiciones, bendiciones. Y también Cristo los ama.